Magnífica edición de Adrián Guillot para hacer la presentación del programa. Ahora, nuestra mesa con la que vamos a trabajar hoy. Me da mucho gusto presentar a Lucila Entín, una de mis periodistas preferidas y admiradas. Ay, preferida. Lucila, bienvenida. Qué honor, gracias por la invitación. Está con nosotros Rulo de la Torre, de los periodistas más queridos también del ambiente y apreciado por sus conocimientos. Bienvenido, Rulo. No, gracias por la invitación. Vamos a hablar de los 90, de lo que implicó económicamente en la historia del país. Y está con nosotros también, como todas las tardes, el señor Lautaro Maislin. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Saludos para vos, para la mesa, para los que están del otro lado. Estuvimos haciendo mucho trabajo en el archivo con Javier Alianelli, así que vamos a mostrar las frases de Menem y también la relación con los medios de comunicación. Víctor Hugo, en breve vamos a estar con cada uno de los informes. Y en instantes también se suma Cintia García. Y ahora vamos a sumar a nuestro compañero Mauricio Polchi, que sigue trabajando desde el Cementerio Islámico en San Justo. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en este lugar donde durante una hora aproximadamente se llevó adelante la ceremonia religiosa para despedir los restos del expresidente de la Nación, que ya se encuentran en este cementerio islámico en la localidad de San Justo, junto a los restos de su hijo. Fueron los dos ubicados en un mismo panteón. Carlos Menem Jr. ya se encontraba en ese lugar, ubicado en el sector N del cementerio islámico, y hoy lo empieza a acompañar su padre, Carlos Menem, en una reunión que tuvo como participantes a sus seres más cercanos. Obviamente, como ustedes se imaginan, estaba Zulemita Yoma, su madre, Zulema Yoma, estaba también los hijos de Zulemita Yoma y Carlos Nair, dentro de lo que tiene que ver con el vínculo familiar más íntimo, y a esa lista podemos agregar el nombre de su hermano, Eduardo Menem, también presente en esta ceremonia. Dentro de lo que tiene que ver con la dirigencia política, bueno, no hubo representantes de lo que hoy se conoce como la actual dirigencia política, por eso reitero que fue una despedida que convocó alrededor de 100 personas, pero todas ellas del círculo íntimo, entre familiares, seres queridos y algunos hombres que lo acompañaron durante los 10 años de su presidencia, como es el caso de Alberto Kuan, quien también dijo presente en esta ceremonia. Al principio lo escoltó, lo acompañó el cuerpo de granaderos, le hizo un homenaje la banda militar de la artillería del regimiento número 1 de Ituzaingó, y luego, a partir de ese paso protocolar, de esa despedida como ex jefe de Estado, se llevó adelante la ceremonia religiosa, musulmán claramente, para despedir a Carlos Menem, un hombre que marcó a fuego la historia de nuestro país porque lo tuvo como protagonista y presidente durante 10 años, y que hoy acá en el cementerio islámico empiezan a descansar sus restos luego de su homenaje también en el Congreso de la Nación. Qué bien, Mauricio Polchi. Aquí nosotros abrimos un poco lo que vendrá en los próximos días, que es la polémica. Lautaro Maislin nos trae las polémicas y además los archivos que no se le escapan. Sí, antes de empezar con el archivo vamos a hablar un poco de actualidad. Estuvo el ex ministro Cavallo ayer en TN y dijo lo siguiente en referencia a Carlos Menem. Lamentando mucho el fallecimiento de quien fue un gran líder para la Argentina y que definió rumbos en materia de política exterior y en materia de organización de la economía, que lamentablemente fueron abandonados a partir de 2002, pero que en algún momento van a tener que ser retomados si es que se quieren resolver realmente los problemas de la familia argentina y retomar una senda de progreso. Un hombre muy del riñón de Menem, convocado en momentos en los cuales gravitó también Cavallo en todo lo que hace a la política argentina. Cavallo y Menem, ¿qué te sugiere, Rulo, para empezar el recuerdo de ambos? El legado principal que deja el gobierno de Menem, que es todo el plan de convertibilidad, lo que fueron los 5 años de Cavallo, porque fueron 5 años como ministro, pero quedó en el imaginario como si hubiera gobernado los 10, justamente por lo que significó el plan de convertibilidad, como un plan para atender lo que fue una emergencia. Obviamente había una crisis y una hiperinflación que resolvió algo, pero dejó abierto un conflicto quizás social o políticamente más grave, ¿no? Raúl, escuchaba desde ayer, ¿no? Por supuesto, distintos análisis, y mirando hacia atrás, es muy fácil hoy encontrar muchos puntos débiles en lo que fue el gobierno y que además también fueron escandalosos en su momento. Y me parece difícil preguntarte esto, quizás te genere mucho esfuerzo.
¿Se te ocurre algunas 2 o 3 cosas muy buenas que hayan sucedido en el gobierno? Sí, te diría que fue exitoso parcialmente el plan de convertibilidad. Primero veníamos de una hiperinflación, recordemos, último año de Alfonsín de más del 2000%. El primer año de Menem fue de más de 1000% la inflación, es decir, hubo fracasos previos inclusive del que se llamó Plan Bungeborn, que inició Miguel Roy, el primer ministro de Economía, que duró 5 días porque falleció a la semana de asumir. Después vino Néstor Rapanelli, después vino Herman González. Todos ellos fracasaron en eso. En eso el plan de convertibilidad provocó un shock, un impacto que terminó con la inflación y tuvo años de crecimiento también importante. Ahora, lo que no era ese plan era un plan inclusivo, no era un plan sostenible en el tiempo, que es un término que ahora se utiliza mucho, porque provocaba de otro lado una serie de perjuicios muy graves que iban a quedar marcados en lo que es la economía argentina hasta los días de hoy. Por eso digo, de la primera etapa reconozco esos que tuvo éxito en materia de como plan antiinflacionario e inclusive como crecimiento macroeconómico. Ahora, cómo se reparte el crecimiento es otro capítulo, es otra la respuesta que tendré de darte. Raúl, quería aprovechar que te tenemos acá porque hoy yo estuve un rato en la cobertura del Congreso, allí donde entraba la dirigencia política y también donde entraba el público en general. Sí. Había un denominador común en la gente que estaba haciendo fila para ingresar, que, bueno, anoche no había sido mucha, hoy en la primera mañana tampoco había sido mucha, pero después de la segunda mañana sí fue un poco más, sí. Que era, yo en el menemismo me pude comprar la casa, me pude comprar el auto o pude viajar. Sí. Ese era el denominador común que se planteaba en esa fila al ingresar. Claro. ¿Qué porcentaje de gente pudo hacer esto durante el menemismo y qué porcentaje le pasó todo lo contrario? Lo despidieron, quebraron las fábricas, sí. Se empobreció. A ver, en porcentaje quizás no sean mayoritarios, pero sí es cierto que una parte de la sociedad lo recuerda por eso. La particularidad que tuvo el plan de convertibilidad es que fue un plan muy desigual. Si te tocaba los beneficios, bien, te ibas a quedar con eso, te ibas a acordar con eso, te ibas a quedar con que los servicios públicos se recuperaron, que ya no tenías que esperar meses para tener un teléfono, que si pedías una reparación de alguno de los servicios durante el día lo tenías, sino que tenías que esperar semanas para que recuperara el servicio. Todo eso en el imaginario de la gente quedó así. Ahora, el tema de los créditos también, al desaparecer la inflación, mejoró la condición para los créditos y quien tuvo la suerte de tener un crédito hipotecario y conservar su trabajo, seguramente le fue bien. Muchos viajaron al exterior gracias al 1 a 1. Ahora, había otra parte de la sociedad que estaba perdiendo el empleo, había una cantidad de empresas que cerraron y no volvieron a abrir, había una cantidad de profesionales y empresarios que se les arruinó no solo todo el esfuerzo de una vida, sino muchas veces 2 o 3 vidas porque ya venían con padres o abuelos que habían construido un determinado negocio. Y esa gente, fíjate que cómo se relaciona con lo que decís, esa gente sucedió, después en muchos estudios sociológicos apareció eso, esa gente que veía que al país le iba bien y a ellos le iba mal, se echaban la culpa, se creían que eran ellos los fracasados y eso provocó, digamos, muchas situaciones o de abandono personal o no encontrar la vuelta, por no hablar directamente de hechos de suicidio, digamos, personas que perdían absolutamente la autovaloración porque se consideran absolutamente responsables de lo que le estaba pasando. No era el país el que le había provocado eso, eran ellos los que habían fracasado o que no habían entendido cómo hacer las cosas. Raúl, ¿cuáles son las principales diferencias entre una presidencia y otra de Menem, por un lado, y por otro lado, si te sorprendió las repercusiones del arco político? ¿Repercusiones en este momento o en aquel? En este momento. A ver, en principio, las diferencias fue que en el segundo periodo se empezaron a notar esto que estoy marcando, que eran las consecuencias del plan. En el primer gobierno eso quedaba medio encubierto o todavía no habían aparecido del todo a la luz esos problemas. Eso provocó que en el 95 Menem ganara la reelección con un triunfo rotundo sobre su rival, que en ese momento fue José Octavio Bordón. En el segundo periodo empiezan a aparecer los problemas, inclusive empiezan a aparecer los problemas políticos internamente. Veíamos recién a Domingo Cavallo, el otro que se adjudica ser el padre de la criatura, digamos, de lo que había salido bien, y se empiezan a echar la culpa de por qué empezaban las cosas a fallar a partir del año 96. Por eso es que Cavallo termina alejándose del gobierno o reemplazado, despedido del gobierno y reemplazado por Roque Fernández. Todo eso ahí empieza la debacle del plan de convertibilidad hasta superar inclusive el gobierno de Menem y terminar de derrumbarse 2 años después. Era tan fuerte la convertibilidad que de la Rúa, para poder acceder al poder,
prometía lo mismo. Es tan fuerte Víctor Hugo que yo recuerdo haber asistido en plena campaña del 99 a debates donde nadie de los que estaban debatiendo, que eran de las distintas fuerzas políticas, se atrevía a decir que iba a cambiar la convertibilidad. Ahora, y sacando ese punto que sin duda fue crucial, ¿no?, en la política económica que llevó adelante Menem, ¿qué pasó con las industrias? Se habla de industricidio durante esos 10 años. Y yo creo que bastante preciso el término porque hubo una pérdida absoluta de la producción nacional frente a una apertura salvaje. Se importaba a muy bajo costo productos muchas veces de mala calidad que iba desplazando a la industria nacional. Prácticamente no quedó con ninguna posibilidad de competir con esa industria nacional. Inclusive te diría que hasta las industrias que le fue bien por una cuestión del espacio de población a la cual se dirigían, por ejemplo la automotriz, lo que sucedió con la automotriz que reemplazaban la producción de insumos o de autopartes locales por importación de autopartes, es decir, perdió integración de producción nacional y el auto que te vendían en realidad era un auto armado con insumos o autopartes importadas, con lo cual ahí también perdías mucha producción industrial y mucho empleo, lógicamente. Ese fue el gran fenómeno, el más grave que después costó y sigue costando revertir. Entre otros aspectos de Carlos Saúl Menem siempre se habla de su carisma, ¿no? Que entendemos todo que fue algo de lo más importante que lo llevó a perpetuarse tanto tiempo allí en el poder. Sí. Su relación con los medios de comunicación, su relación con el espectáculo, con la farándula. Sí. Hoy no se vio, ni ayer tampoco, ninguna personalidad del espectáculo, ninguna, de las que tenía relación en ese momento, sobre todo. ¿Y esto por qué habrá sido? ¿Tendrá una explicación? ¿Por qué nadie se presentó? Yo personalmente creo que hay mucho de culpa y de no hacerse cargo de eso, ¿no? Porque indudablemente era un tipo con un carisma absoluto con quien tratara y en las circunstancias que tratara. A nosotros, al periodismo, que éramos muy críticos, él inclusive nos trataba con un respeto, nos tocó viajar con él, y en eso era un tipo, digamos, con una condición muy particular, y esta cosa que le gustaba el farandulismo y demás es muy conocido. Ahora, seguramente, muchos de los que en ese momento se acercaron y aprovecharon de él, ahora no encontraron muy conveniente volver a hacerlo en el momento de la despedida. Analicemos un poco más qué pasó en esa relación con los medios, Lautaro. Sí, Agustina, arranquemos con el trabajo de archivo y en este primer informe vamos a ver la relación de Carlos Menem durante su presidencia y cómo benefició al grupo Clarín. También antes Clarín erosionó la presidencia de Alfonsín y lo vamos a ver todo en el siguiente informe. Estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Analizando el libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo, planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Mañeto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Pacto Menem-Clarín, cuando en el año 89 Clarín lo apoya en la campaña, a cambio de la entrega del canal apenas asumiera. Primer plano, señor Mañeto, por favor. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Que se esté cediendo espacio a la actividad privada en los medios de comunicación es inédito en la República Argentina, donde hemos estado acostumbrados a gobiernos que han querido siempre mantener la influencia en los medios de comunicación, y no solamente de lo que ya tenían, sino si posible tener algo más. Acá ha habido sectores de poder, han inventado diarios, han querido siempre mantener la influencia en los medios de comunicación, y no solamente de lo que ya tenían, sino si posible tener algo más. Esta es la primera vez que después de muchos años que sucede una cosa a la inversa. Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto: lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Y contestó Mañeto: puesto menor. Puesto menor. Va a acatar la resolución de la Corte de desinvertir. Le dijo al presidente Menem que es un puesto menor. ¿Clarín es tan poderoso como parece? Sí, es poderoso. Es uno de los medios más poderosos que hay. ¿Clarín puede voltear un gobierno? Bueno, no es fácil voltear un gobierno, pero hacerle daño sí. ¿Ah, sí? Sí.
Sí sabemos qué hace. Y hay que respetarlo. Una cosa es respetarlo y otra cosa es tenerle miedo. Sí, bueno, no, yo nunca le tuve miedo. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, yo no quiere decirlo. Yo nunca le tuve miedo. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Lo veíamos claramente a Menem decir que no le tenía miedo a Clarín, pero después cuando en otro momento Mirta Legrand le preguntó por el monopolio, cuando se hizo referencia directamente a Clarín, dijo no lo nombres, no lo nombres, y también veíamos que dice que no podía voltear gobierno, sí podía erosionar, que fue lo que terminó sucediendo con el gobierno de Alfonsín. Y hoy Ari Lijalat tuiteó que a 3 años de cumplirse 3 años de gobierno de Menem, en 1992, reconoció un solo error, haber beneficiado tanto a Clarín. Me llama mucho la atención, me parece excelente el informe que acabas de presentar porque refresca mucho la memoria y más de aquellos que a lo mejor éramos un poco chicos transitando esa década, ¿no? Y ver cómo desde hace tanto tiempo que hay unos enfrentamientos entre el poder y los medios de comunicación, especialmente algunos. Y quiero preguntarte, Raúl, si crees que en ese momento, bueno, los medios eran mucho más influyentes que lo que son ahora, si tenían la posibilidad o tenían el poder de hacer caer un gobierno, de hacerlo tambalear. No creo que fueran más influyentes de lo que son ahora. ¿Crees que ahora son más influyentes? influyentes? Son igual de influyentes y tienen esa capacidad, como decía Menem, de hacer daño e inclusive hasta intentar voltear un gobierno. ¿Pero la gente les cree igual o les cree menos ahora o antes? Yo creo que ahora está más puesto en duda porque está más planteado el tema de los monopolios. En ese momento no se hablaba de monopolio, o era muy poco lo que se hablaba. La gente no hablaba. Hoy todo el mundo habla del monopolio Clarín, del poder de Clarín, de que tiene un cablevisión y esto y el otro. Y esto hoy se discute. En ese momento no se discutía. Pero el medio sigue siendo poderoso. Que la gente tenga una mala opinión de este grupo no significa que haya perdido poder o capacidad de daño sobre el gobierno o de incidir sobre un Hay una diferencia muy importante y es que en aquel momento no tenía el dominio sobre la justicia que tiene ahora. Incluso le pasaban cosas. Lo que ha pasado en estos momentos, en estos años, es que la historia del lawfare no es un invento. Existe y es la conjunción de lo mediático, Grupo Clarín, con una justicia completamente obediente a ese poder mediático. Y esta es la diferencia, ¿no? Es más arbitraria, en el sentido, si la justicia sí estamos peor. Lo que yo quería agregar es justamente eso, porque cuando veía el informe de Lautaro se me venía a la cabeza eso. Hubo un punto de inflexión cuando se discutió la ley de medios, ¿no? En relación a lo que pensaba la opinión pública en general de los medios y de la construcción de la noticia. Yo recuerdo parte de mi estadía en la Universidad de Buenos Aires, cuando estudiaba la licenciatura en comunicación, que la construcción de una noticia en un medio se hablaba solo en el aula, en el ámbito de la universidad. Cuando la ley de medios se empezó a discutir, ya con los Kirchner, y esto se empezó a hablar de manera pública, en las calles, digamos, cambió la percepción, ¿no?, de lo que un medio era capaz de hacer y de cómo operaba ese medio, digamos. Víctor Hugo, también agregar que en ese momento Clarín no tenía Canal 13 y lo veíamos en el informe cómo fue beneficiado teniendo un canal. Sí, en la columna voy a expresarme un poquito más. Es la primera privatización que concede Menem, la de Canal 13. Cuando Menem va a ser presidente todavía no lo sabe. El que le comunica, el que le advierte que va a entregar el poder a Alfonsín, el primero que lo sabe es Mañeto, y se va a La Rioja. Y ahí se reúne con Carlos Menem. Y después llega Terraño para comentarle, enviado por Alfonsín, lo que iba a suceder. Llevaba 24 horas de preparación el tema de lo que iba a hacer Menem, inducido claramente por los intereses de quienes querían privatizarlo todo en la Argentina. Rulo, muchísimas gracias. Me gustaría, por las dudas, que te quedaras con ganas de decir algo sobre un tema tan amplio como este, inabarcable en la velocidad de un reportaje, agradecerte y que digas tu punto de vista final. Muy brevemente. Me parece que, digamos, el tema de la convertibilidad, lo que significó para el país, que fue un poco el capítulo que terminó de consolidar lo que había iniciado la dictadura con el modelo económico neoliberal, con Martínez de Oz del 76 al 83.
Y la ruptura de la convertibilidad, la explosión de la convertibilidad en 2001 no cerró un debate. Yo creo que ese tema todavía está abierto y todavía estamos discutiendo qué significó la convertibilidad y qué sigue significando esto para el país. La concentración de poder a la cual nos estamos refiriendo, el cambio estructural que significó que se concentrara el poder y que resultara tan perjudicado una mayoría de argentinos. Todo eso me parece que es el tema que, bueno, ahora a raíz del fallecimiento de Menem también es una oportunidad para revisar qué pasó con eso, porque todavía lamentablemente seguimos viendo que Cavallo y otros funcionarios de época todavía dan opinión y dan consejos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación ya sabemos cuál. Raúl de la Torre, muchas gracias. No, por favor, a ustedes por la invitación, un gusto.